Hola, nosotros somos el grupo número 4 del grupo 1 FV1 de Química General Aplicada en la Ingeniería de Farmacéutica y vamos a estar presentando nuestra práctica número 3 que se llama reacciones químicas. El primer compuesto que utilizamos fue el ácido muriático líquido. El ácido muriático es el ácido clorhídrico y el primer compuesto que yo hice fue ácido clorhídrico con hidróxido de sodio y produjo cloruro de sodio más agua. En esta reacción lo que yo noté fue que simplemente se mezclaron y no hubo ninguna reacción aparente. ¿Ustedes qué vieron? Pues yo en esta mezcla no vi ningún cambio. En realidad era como que pues nada pasaba. No tenía ni olor ni cambio de color, entonces pues se quedaba igual. En esta yo tampoco no tengo un cambio. Esta es de neutralización, si no mal recuerdo. Pues, que supongo que las haremos en práctica más adelante, pero faltaba el indicador de pH para ver un cambio si al combinarlos. Yo estuve utilizando 3 mililitros de los compuestos líquidos y 1 gramo de los sólidos. ¿Ustedes cuántos utilizaron? Yo de los sólidos estuve usando 3 gramos y de los líquidos estuve usando 2 mililitros. Yo estuve usando 10 mililitros de los líquidos y 1 gramo de los sólidos. Ok, muy bien. Entonces por esto vamos a tener un poco de diferencia tal vez en algunas. Bueno, entonces el siguiente compuesto fue ácido clorhídrico con ácido acético que produce ácido cloroacético e hidrógeno gaseoso. En esta yo tampoco noté ninguna reacción. ¿Ustedes? No, tampoco noté ninguna, ni cambio de color, ni de olor, ni nada, entonces se quedó igual. Y yo tampoco noté ningún cambio a simple vista. No sé ni color, olor, como mencionó Antonio. Ok, entonces pasamos al siguiente, que fue el ácido clorhídrico con leche. En este caso, yo sí noté un cambio debido a que la leche se acidifica y llega a un pH del orden 4,6. Se produce la floculación de las caseínas en forma de un precipitado más o menos granuloso, en el cual se separa del suero, perdón, dando lugar a una mezcla desmineralizada y cuajada frágilmente. Aquí pues yo luego vi que la leche, como se dice coloquialmente, se cortó. ¿Ustedes qué vieron? Pues en esta mezcla fue la única que hice con leche, la de ácido muriático con leche. Y el único cambio, como tú lo dijiste, el único cambio que yo noté, se separó la caseína y se quedó como grumitos por encima y abajo como un líquido transparentoso. Yo también noté eso al momento de combinarlos y agitar el recipiente. Se empezó a cortar la leche y al momento de limpiar el recipiente quedaron todos los grumos pegados alrededor del recipiente. Ok. Entonces, la siguiente que se hizo fue ácido clorhídrico con hidróxido de amonio, que es el destapacaños, y produce cloruro de amonio más agua. En este, yo pude observar que luego empezó a hacer humo en cuanto los empecé a mezclar y el humo era muy fuerte y, perdón, el olor era muy fuerte también. Sí, como tú dices, en esta mezcla yo también noté que comenzaba a salir humo y el olor sí era muy fuerte, calaba demasiado en la nariz, entonces pues fue lo único que noté. También como mencionaron,
desprendió un vapor y sí olía demasiado fuerte. Fue cuando me acordé que me faltaba el cubrebocas. Y aunque se me empañaban los lentes, pero pues, no tenía otra cosa que hacer. Exacto, de hecho yo estaba utilizando cubrebocas normalito de estos y me lo tuve que cambiar por un KN95 porque sí no aguantaba el olor. Muy bien, entonces aquí tuvimos todos lo mismo. El siguiente que hice fue ácido clorhídrico con hipoclorito de sodio, que es el cloro que conocemos normalmente, y produce hidróxido de sodio con dicloro. En este caso, yo noté que había efervescencia al mezclarlos y también tenía un olor muy fuerte, el cual es muy peligroso en cantidades muy altas. Yo como utilicé nada más 3 mililitros de cada una, pues no hubo tanta reacción, pero sí es muy recomendable no hacer esta mezcla para lavar los baños. Em, pues sí, como tú mencionas en esta mezcla, yo también obtuve lo mismo. Un poquito de efervescencia se notaba y el olor sí era muy fuerte, demasiado fuerte. Creo que, si no me equivoco, fue el más fuerte. Y como dices, lo que estoy investigando, el gas que generaba sí es muy tóxico, entonces pues no se debe de hacer en concentraciones muy grandes. Pues sí, también esta liberaba un gas. Creo que fue, pues liberaba gas cloro. Creo que no la debíamos de haber hecho. Pero pues Ok. sí, es como son dos productos que normalmente se usan en la limpieza, pues si uno no sabe de esto, pues puede provocarse algún daño. Exactamente. La siguiente fue ácido clorhídrico con cloruro de sodio. Esta ya es la sal de mesa. Aquí comenzamos con los sólidos y produjo hidruro de sodio más dicloro. En este caso, pues al mezclarlo yo no vi ninguna reacción. No, pues yo tampoco noté nada y bueno, lo único que notaba es que las mezclas se quedaban totalmente heterogéneas, no se mezclaban y pues nada, no hacía ninguna reacción. Esta fue la primera que yo hice en mi caso y pues, la hice, pero no se vio ningún cambio. Entonces la hice a un lado y después de más rato me empecé a sentir mareado. Esta fue porque por el cloro. No se notaba el vapor que desprendía, pero sentía un olor. Ok, bueno, eso nosotros al parecer no lo notamos, ¿verdad? Ok. No, yo no noté ningún olor ni vaporcito. No, yo tampoco porque en cuanto terminé de hacer estas mezclas, luego los fui a lavar. Sin embargo, cuando junté todos los frasquitos para lavarlos, ya fue cuando yo me empecé a sentir mal de que casi no podía respirar porque se mezcló todo. Cierto, de hecho cuando yo también los fui a lavar, pues los vacié todos y ahí sí generaron mucho humo y olía muy fuerte. Muy bien, y el siguiente fue el sustituto de sal con el ácido clorhídrico. Yo en este tampoco noté ninguna reacción, no hubo humo, no hubo nada y tampoco se hizo una mezcla homogénea, simplemente se hizo heterogénea. Pues igual que en la anterior, yo tampoco noté ninguna diferencia. Lo único que sí notaba es que como que se diluían un poquito mejor que con la sal normal. Igual no noté ningún cambio así mm, grande en la mezcla. Simplemente estaba el líquido con el sólido suspendido. Ok. El siguiente es el ácido clorhídrico con cloruro de calcio. Produce ácido clorhídrico más calcio.
En esta mezcla yo no noté nada e incluso como la usé en bolitas pequeñas, las bolitas ni siquiera cambiaron su estado físico. En esta mezcla yo sí noté un poquito de cambio. Al momento de mezclarlos sí soltaron un olor muy fuerte y un tenue cambio de color. Y cuando toqué el frasquito de Gerber, aunque traía los guantes, como que quemaba. Estaba muy caliente. Yo tampoco noté un cambio así. Las escamas del cloruro de calcio, como yo lo tenía, se quedaron ahí en la solución. Se empezaron a disolver poco, pero tampoco se disolvieron completamente. Ok, aquí sí notamos una ligera diferencia. Tal vez porque no todos utilizamos el mismo cloruro de calcio, me imagino, ¿no? Yo creo que sí, eso fue lo que marcó diferencia. Ok. Bueno, pues la siguiente fue ácido clorhídrico con bicarbonato de sodio, que produce cloruro de sodio más dióxido de carbono y agua. En este caso yo noté efervescencia y gases. Ahí sí noté gases e incluso la temperatura como que cambió un poco y el olor era fuerte también. Sí, como tú lo mencionas, en este yo también noté efervescencia y un olor un poquito fuerte. Yo también noté una efervescencia y como yo usé 10 mililitros, como que no fue demasiado para el vasito de Gerber y pues casi se tiraba por todos lados cuando agregué el bicarbonato de sodio. Pero sí, solo fue eso y los poquitos vapores que sacó. Ok. El siguiente que hice fue ácido clorhídrico con un clavito de hierro que produce dicloruro de hierro más hidrógeno gaseoso. En este caso yo no pude notar nada, pero fue debido a que los clavos que yo utilicé estaban muy pequeños, entonces era muy difícil notar alguna reacción. Yo en esta también usé clavos muy pequeñitos, bueno, medianitos, y sí noté que cuando pasó poquito tiempo, unos, no sé, 10 segundos, como que empezaron a soltar burbujitas los clavos. Ese fue también lo que yo noté. Se empezaron a formar como pequeñas burbujas alrededor del clavo. Ya después de un tiempo y estar agitando el frasquito. Ok. Y bueno, pues la última de ácido muriático fue ácido clorhídrico o ácido muriático con una plaquita de fusible que está hecha de zinc. Esta produce dicloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. En este caso yo luego noté un cambio debido a que en cuanto ponía el ácido muriático en la plaquita comenzó a hacer como burbujitas y después de unos 5 segundos se empezó a deshacer. Sí, yo noté lo mismo. Cuando puse el ácido, empezó a soltar como humito y efervescencia un poquito. Y ya cuando pasó un poquito de tiempo, la plaquita se empezó a deshacer. Y ya cuando saqué la plaquita para lavar el frasquito de Gerber, la placa estaba eh, como, como, que- como consumida hasta la mitad y estaba totalmente negra. Y yo también noté eso en cuanto tocó el ácido a la placa del fusible, empezó a esa efervescencia y ya al final al limpiar el frasco, pues sí se veía como deshecha de los extremos y como dijo, también estaba negra la placa. Ok, bueno, y pues esos fueron todos de ácido muriático. Ahora pues te cedo la palabra, Ángel, con el hidróxido de sodio. Ujú. La primera fue con el sustituto de sal, es cloruro de potasio y hidróxido de sodio.
Estos producen hidróxido de potasio y cloruro de sodio. En esta yo solo noté la disolución del cloruro de potasio en el hidróxido de sodio, pero no noté ningún cambio significante. Ok, sí, yo cuando hice esta mezcla tampoco noté ninguna reacción. ¿Y tú, Antonio? No, no, tampoco noté ninguna reacción, se quedó totalmente igual, ni olor, ni color, nada. La siguiente fue con el cloruro de calcio. Y más el hidróxido de sodio. Estos producen hidróxido de calcio y cloruro de sodio. En esta tampoco vi nada, solo era la disolución. En las escamas que usé, se disolvieron más que con el ácido, pero igualmente no se disolvieron por completo. Igualmente, yo cuando hice esta mezcla no noté ningún cambio y las bolitas seguían siendo bolitas. Yo lo que noté en esta mezcla es que yo también usé en bolitas y cuando ya lavé el frasquito, las bolitas estaban un poco deshechas y sí tenían como que un ligero cambio de color. La siguiente fue con el bicarbonato de sodio y estos producen agua y carbonato de sodio. Aquí tampoco. Al contrario de con el ácido clorhídrico que eferveció mucho, aquí yo no noté un cambio, solo, de hecho ni se disolvió, se quedó el sólido ahí suspendido en el líquido. Sí, igualmente yo cuando lo mezclé no noté nada, simplemente el bicarbonato se quedó como una mezcla heterogénea. Sí, tal cual, tampoco noté ninguna reacción y se quedaban como una pastita. La siguiente fue con la placa del fusible, que fue el zinc, que producen hidrógeno y, y Dios, es sodio dioxizinc. ¿No? No, si no está ahí. Aquí tampoco noté nada. La placa quedó igual, quedó intacta después de sumergirla en el líquido. Sí, aquí yo también utilicé los mismos 3 mililitros y yo pensé que iba a haber una reacción muy fuerte debido a que el removedor de grasa o hidróxido de sodio me dijeron que era muy corrosivo, que no, que incluso deshacía el plástico. Aquí yo utilicé un frasquito de vidrio para contenerlo y en los demás sí pude utilizar contenedores de plástico y no hubo ningún problema. Sin embargo, no noté ningún cambio cuando lo añadí a la plaquita de zinc. Pues como mencionaron mis compañeros, yo tampoco tuve ninguna reacción. La plaquita siguió intacta y pues no había ni humo, ni olor, ni nada. La siguiente es con el vinagre, que es ácido acético e hidróxido de sodio. Estos forman agua y acetato de sodio. Aquí tampoco vi nada, solo la disolución que se formó con los dos líquidos quedó igual de color transparente, no hubo cambio de color ni olor. Sí, exactamente lo mismo. Yo simplemente los mezclé y se veía una mezcla transparente. Tal cual lo mencionaron ustedes, yo tampoco tuve ninguna reacción y se quedó totalmente transparente. Y la última fue con el ácido clorhídrico, que es una reacción de neutralización. Forma agua y una sal, que en este caso es el cloruro de sodio. En este caso tampoco se notó nada, ya que faltaba el indicador de pH para ver el cambio. Exacto, como esta ya la habíamos mencionado anteriormente, pues no tuvo ninguna reacción con el ácido muriático.
Sí, tampoco yo noté ningún cambio, ni no había olor, tampoco había humo, y se quedó totalmente igual. Ok, entonces pues ahora continuaremos con las mezclas sólidas y te cedo la palabra, Antonio. Ok, ahí voy. Pues sí empiezo con las de cloruro de potasio, ¿verdad? Cloruro de sodio. Ahí sí. Ok. Pues en las de cloruro de sodio con vinagre formaban policlorito de sodio y ácido clorhídrico. Pues yo no noté ningún cambio. En sí, solo efervescencia. Pero de ahí en más yo no noté nada. Ok, sí, en este yo tampoco noté nada. ¿Tú, Ángel? No, tampoco, solo el sólido suspendido en el líquido no se disolvió. Pues ahora con la de cloruro de potasio y vinagre formaban acetato de potasio y ácido clorhídrico y yo no noté ningún cambio. Se quedaron igual, no había olor, no había humo, no había color, se quedó igual. Yo tampoco noté ningún olor más que pues el del vinagre, pero no hubo ningún cambio ni color ni nada. Yo tampoco noté ningún cambio significativo. Pues con los clavitos, con el hierro, formaban acetato de hierro 3 y hidróxido, no, hidrógeno diatómico, pues yo no noté ningún cambio. Se quedaban tal cual. Exacto, en los clavitos pues tal vez porque el mío era muy pequeño, pero no hubo ninguna reacción con el vinagre. Yo tampoco noté nada, tal vez porque es un ácido débil, a contrario con el ácido muriático, que era ácido fuerte. Yo creo no no tenía la fuerza para formar lo que formaba con el ácido muriático y formar las burbujitas que se formaban alrededor del clavo. Pues con el cloruro de calcio, que formaban acetato de calcio y ácido clorhídrico, yo no noté ningún cambio muy evidente, solo un pequeño cambio de color, pero era muy tenue. En el cloruro de calcio con este Con vinagre. compuesto, con vinagre, perdón, yo solo noté un poquito de efervescencia, pero muy leve. Yo no noté ningún cambio, las escamas quedaron igual como las, las puse en el frasquito. Se disolvieron un poco, pero de allí no se notó ningún cambio. Pues con el bicarbonato de sodio mezclado con el vinagre, eh, creo que es uno de las reacciones más notables porque sí formaban mucha efervescencia. Exacto, esta es una reacción que todos conocemos desde, yo creo, la primaria, porque era la forma en la que simulábamos la lava del volcán debido a su efervescencia, que iba hacia arriba y hasta le podíamos poner colorantes. Ujú. Esta creo que fue una de las que más notoria estuvo, ya que, como mencionó, que es la efervescencia, se forma mucha. Y pues con el zinc yo no noté ningún cambio. No pasaba nada, no había humo, no había cambio de color, no había efervescencia, no había nada. De igual manera, yo tampoco noté ningún cambio. Y yo tampoco, la placa del fusible, igual como la metí al frasquito, quedó igual, quedó intacta. Y con el ácido muriático,
Pues lo único que sí noté es un poquito de humo, pero muy poco, casi nada. Ok, yo con el ácido muriático no vi ninguna reacción. Yo tampoco noté nada, solo se formó esa dilución de los dos líquidos, pero no noté ningún cambio. Con el removedor, con el hidróxido de amonio, pues yo no noté ningún cambio muy evidente. No había cambio de color, no había humo, no había cambio de algún olor fuerte. Entonces, pues no noté nada. Ok, con el removedor de grasa, yo pues no noté nada, simplemente se hizo una mezcla transparente. Con el removedor de grasa, como el que yo consiguiera color naranja, pues quedó igual del mismo color. Se disolvió el sólido, pero bueno, no hubo algún otro cambio. Y pues por parte del vinagre son todas las reacciones que yo tengo. Ok. Ok, bueno, pues como conclusión, yo puedo decir que una de las problemáticas que tuve fue que que lo que utilicé para mi equipo de pesar no marcaba gramos exactos, entonces tuve que hacerme una tipo balanza, que es esta, para poder comparar los mililitros de agua, que es de la que conocemos su densidad, que es de 1. Entonces, un mililitro de agua equivale a 1 gramo de sustancia y de esa manera yo los logré pesar. También, pues, el utilizar los frascos de Gerber fue algo muy bueno porque si hubiésemos utilizado de otro material, se hubiera incluso deshecho. Pues de las dificultades que hubo, yo creo que fue primero la obtención de todo, porque sí me tardé en obtener todo lo que ocupaba. La balanza medía mínimo de 1 gramo, aunque a veces como que se ponía loca y no cambiaba y tenía que volver a pesar las cosas. Y pues hubo reacciones que solo cambiaban de color, otras que desprendían vapores. Hubo exotérmicas que se ponía caliente el frasquito. Y también nos pudimos dar cuenta que productos que tenemos en la casa pues pueden ser peligrosos si los combinamos. Y si no se tiene conocimiento de esto, pues se pueden tener daños a la salud. Pues yo como conclusión puedo aportar que pues sí tuvimos algunas diferencias, algunos puntos que marcaban diferencia, pues era porque usamos diferentes gramos, diferentes mililitros de los elementos. En mi caso yo todo lo pesé con una báscula pequeña, eh, de todo usé 3 gramos y de líquidos 2 mililitros. Y pues sí, como menciona Ángel, había reacciones exotérmicas que calentaban demasiado el botecito. Y también como lo mencionó Estefanía, si no hubiéramos usado los frasquitos de vidrio, yo creo que sí hubieran deshecho el vaso de plástico porque habían algunas que sí estaban fuertes. Exactamente, y pues como conclusión general, esto es algo que no se debe hacer sin conocimiento. Nosotros tuvimos que investigar mucho porque había unas que ni siquiera se podían hacer porque incluso pudiesen haber tenido reacciones explosivas y pues siempre hay que utilizar las medidas de seguridad, los lentes, en este caso pues algunos de nosotros no vemos sin estos, pero de preferencia utilizar las gafas de seguridad, guantes, en este caso yo utilicé de látex, perdón, de los que son de limpieza porque los de látex siento que se hubieran roto y pues la bata y cubrebocas también.
Pues así como lo mencioné Estefanía, sí habían algunos que de plano no se podían hacer, como por ejemplo el vinagre y la lejía, que si no mal recuerdo formaban ácido perántico, algo así, y es muy fuerte pues ese olor. Entonces pues era imposible hacerlo. Y las medidas de seguridad sí eran muy importantes. Yo usé unos de nitrilo, pero son un poco más gruesos que los de látex. Pero al momento de que compré el desengrasante, al vaciar, me lo dieron en una botella de plástico y lo traspasé a una de vidrio. Y al momento de hacer eso me cayó tantito en los dedos y se me irritó, me dio comezón, me quemaba. Así que ahí no traía nada puesto. Y con el destapacaños se siente, traía los guantes puestos, pero sentía como que me traspasaba a la mano y sentía como si fuera jabón, pero me daba comezón. Así que después me tuve que cambiar eso, me lavé las manos y me puse 2 pares, creo fueron, porque volví a sentir que el destapacaños se traspasaba hacia mis manos. Entonces, pues he aquí la importancia de todos nuestros equipos de seguridad. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Ustedes tienen algo más que agregar, muchachos? De mi parte creo que sí sería todo. Es todo. Ok, entonces sería todo del equipo número 4. Gracias, hasta luego.